Yo quiero que tengamos la capacidad de desarrollar un futuro mejor para todos y a veces me da pena no verlo, ¿no? Creo que tenemos la chance, creo que la tecnología nos puede ayudar un montón, pero siempre y cuando la usemos para tener un mundo mejor. Y a veces tengo miedo de que no suceda, que nos concentremos demasiado en la tecnología y que, bueno, tratemos de sacar la productividad o la ventaja que la tecnología nos da y que, bueno, el futuro sea menos inclusivo. Bienvenidos a la nueva era del liderazgo. Mi nombre es Natalia De Vita, soy coach y mentora en liderazgo y hace más de 20 años que acompaño a ejecutivos, empresarios a recorrer sus procesos de transformación personal y profesional. Me apasiona poder guiarlos a que puedan descubrir sus propios recursos y también desarrollen habilidades y competencias clave para evolucionar hacia un rol de líder más auténtico y efectivo. En este episodio vamos a hablar de la empatía cotiza en bolsa, una de las habilidades clave del momento. La empatía no solamente tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. La empatía bien aplicada es estratégica porque me permite impactar y motivar a las personas y también me permite generar un espacio de gran escucha, de colaboración. ¿Se puede medir la empatía? Es una pregunta que suelen hacerse. ¿La empatía puede hacer crecer a la empresa? ¿Se puede confundir la empatía con complacencia? Todo esto lo vamos a ver. Me encantaría poder presentar a alguien que nos va a compartir muchísimo sobre este tema y voy a preparar un café para poder recibirlo. Bueno, qué honor tener acá a Alejandro Rafín, que es el actual director de Recursos Humanos para toda Latinoamérica de Zurich Seguros. Gran experiencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Ale entiende perfectamente lo que es el verdadero diferencial que aportan las personas en la gestión de recursos humanos. Me encantaría, Ale, bienvenido a este episodio. Gracias. La primera pregunta que estoy haciendo es, ¿quién es Ale como líder? Bueno, ¿Cómo hablar te de ve? uno mismo siempre es difícil, ¿no? Sí. Pero yo te voy a contar qué es lo que trato de ser, ¿no es cierto? Y lo que trato de ser es, sobre todo en esta época donde la tecnología está dando pasos agigantados, un líder humano. Trato de trabajar en pos de un sentido, tratando de buscar justamente que toda la gente que trabaje conmigo sea una en un sentido, en un propósito, y bueno, trabajar juntos para conseguir resultados, ¿no? Que nos gratifiquen, que nos hagan vivir una experiencia enriquecedora a todos, y bueno, compartir eso justamente con un grupo de gente me apasiona, y sobre todo cuando ese grupo de gente es feliz, se realiza, crece, se desarrolla. Bueno, eso es lo que intento hacer. Después si me sale, no sé, habrá que preguntarle a ellos. Seguramente que sí. Mm. Hoy la empatía es una de las habilidades clave, ¿no? Vos hablabas del liderazgo humano y la empatía tiene mucho que ver con eso. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos principales desafíos que enfrentan hoy los líderes para ser empáticos? Bueno, es una muy buena pregunta. Estamos hablando de habilidades blandas y la verdad es que me remonta a los inicios de mi carrera cuando aprendí, ¿no? Cuando conocí el significado y lo empecé a entender. Mira, yo creo que es una herramienta o una condición de relacionamiento clave. Por supuesto, ponernos en el lugar del otro, tratar de ver los problemas o las situaciones como el otro la ve, te da una ventaja enorme, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengas un espíritu constructivo. También creo que es una herramienta potente siempre y cuando seamos genuinos nosotros cuando queremos ser empáticos y nos queremos verdaderamente poner en el lugar del otro. Si no lo hacemos de manera genuina, no funciona, ¿no es cierto? Pero con el simple hecho de intentarlo, creo que obtenemos mucho valor para mejorar cuestiones claves como la comunicación, por ejemplo. Nada funciona si la comunicación no es sana, genuina. Y creo que la empatía es una herramienta clave justamente para empezar por eso, ¿no? Por una comunicación genuina. ¿Cuáles serían las estrategias específicas para desarrollar justamente la empatía en líderes y equipos? Bueno, a mí me parece, hay un montón de metodologías y estrategias que uno puede abordar para desarrollar eso en la compañía, ¿no? Desde entrenamiento, concientización, coaching. Pero a mí me parece que todo tiene que ver con el desarrollo de sentido, digamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y ojo, no tiene que ver solamente con la conveniencia personal de ser empáticos para tener una mejor manera de relacionarme con otros. Tiene que ver con un interés genuino, ¿no es cierto? Como decíamos antes,
de vincularme con el otro. Y para mí, justamente, el sentido es clave. ¿Por qué? Porque tiene que haber un motivo que justifique, ¿no? La intención de todos de hacer algo juntos por algo. Entonces, yo me guío por eso, por desarrollar el sentido, desarrollar el propósito, y entender que ver las cosas no siempre, o sea, las cosas no siempre se ven de la misma manera, ¿no? La gente o las personas vemos de manera diferente las situaciones, las sentimos distintos, tenemos distintas reacciones emocionales, y a mí me parece que tratar de tener una lectura de eso ayuda mucho a facilitar que las cosas sucedan. Bien. Y estabas hablando vos al principio que estamos en un cambio con la tecnología, con la inteligencia artificial, donde todo se está reconfigurando, cambiando. ¿Cómo cambia el rol del líder, ¿no? De cara a esto que estamos enfrentando? ¿Cómo lo ves vos? Mira, esa es una de las preguntas que me estoy haciendo desde hace un tiempo, que me interesa mucho y que estoy intentando estudiar y comprender. Y déjame decirte por qué te respondo después Sí, concretamente, sí. porque creo que por primera vez nos vamos a enfrentar a un escenario que nunca se dio antes. Es un escenario donde va a haber algo más inteligente que nosotros. O sea, todo lo que nosotros creamos, los seres humanos, con lo que interactuamos, ha sido creado por nosotros. Y la tecnología viene a ocupar un lugar muy trascendente, muy relevante, viene a crear cosas, viene a hacer cosas mejor que nosotros. Entonces tenemos un gran desafío, ¿no? De amalgamarnos con la tecnología, de complementarnos con la tecnología. Pero en opinión personal es que esa evolución, ese avance tecnológico, tiene que garantizar que sigamos teniendo un mundo humano, empresas humanas, porque en el fondo todo es por las personas, ¿no? Tiene un jefe que decía, "It's all about people" en inglés, Claro. y yo lo tomo como propio. Entonces creo que un gran desafío de los líderes hacia el futuro es tomar la tecnología, sacar lo mejor de la tecnología, pero no olvidarnos que todo lo tenemos que hacer por las personas. Tenemos que seguir teniendo compañías humanas, un futuro humano, y corremos el riesgo de enamorarnos demasiado de la tecnología y olvidarnos del humano. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de los líderes en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué tan receptivo vos ves justamente a los líderes, a esto que vos estás diciendo, ¿no? De conservar este balance interesante entre lo humano y la tecnología. ¿Cómo estás viendo? ¿Los ves receptivos? ¿Ves como resistencias? ¿Cómo lo visualizás? Yo siento que son receptivos. Obviamente hoy no nos sorprendemos por lo que puede hacer la tecnología, lo que puede llegar a ser y a queremos sumar, sobre todo por la productividad que ocasiona. Pero yo creo que la esencia de las personas es buena. Yo creo que a todos los líderes les interesa los temas de sustentabilidad, el impacto tecnológico, la sustentabilidad en el trabajo, que tiene que ver con que las personas se reinventen, ¿no? Para que no sean reemplazadas por la tecnología. Yo creo que lo que puede estar por ahí incidiendo un poquito y preocupando es que también los líderes son seres humanos, Exacto. ¿no? Sí. Suena simple, pero digo, también los líderes son personas y también tienen miedos. Entonces a veces nosotros nos guiamos más por los miedos, la incertidumbre, y eso puede hacer que nos salgamos un poquito de esta visión inclusiva y seamos un poquito egoístas, ¿no? También creo que esos temas van a desafiar a los líderes, el tema de la presión por resultados, ¿no es cierto? La competitividad. Pero bueno, creo que la educación, las universidades, tiene que formar líderes inclusivos, líderes Mm, conscientes de estos y líderes que no tengan miedo y vean esto como un desafío, pero siempre con foco en imaginar un futuro inclusive, un futuro humano. exacto. ¿Mm? Bien, ¿y cuál ha sido la experiencia o el aprendizaje más valioso que tuviste en tu recorrido como líder? ¿Alguna experiencia que te haya marcado? Algo que hayas dicho, bueno, este es un gran momento, una experiencia que me marcó a la hora de liderar. Se me viene a la cabeza rápido dos o tres, me da un poquito de vergüenza No, decirlas, contanos que nos gusta. pero por ejemplo, a ver, en recursos humanos tenemos la dicha, la suerte de dar trabajo, ¿no es cierto? Porque nos encargamos a veces de buscar talentos para las compañías, pero a veces también nos toca administrar momentos difíciles que son los de quitar trabajo, ¿no es cierto? Los de informar a las personas que, bueno, que su puesto ya no existe o lo que fuere. A veces hay personas que por performance tienen que salir de la compañía, pero a veces hay performance que por reestructuración, porque el negocio no está bien, le toca salir. Yo soy un fiel creyente de que las empresas tienen que ser consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Tan honrables a la hora de invitar a las personas a trabajar,
como al momento de decirles a las personas que ya no pueden seguir trabajando, ¿no es cierto? Siempre cuidé eso y trato de que así sea vivido culturalmente la compañía. Y lo terminé de aprender a fuego en una de las compañías donde trabajé, donde un día me tocó gestionar la salida de un colega, ¿no? Al cual me apenó mucho, pero lo tuve que hacer. Y el otro día cuando llego a la oficina me llama la esposa. Yo pensé que iba a ser una charla muy complicada y la esposa, muy emocionada, llamó para agradecerme la manera en la cual la compañía había tratado a su marido. En ese punto quedé muy sensibilizado y me di cuenta de la importancia de lo que hacemos, inclusive volviendo al punto, la importancia de la empatía, que es lo que nos permite accionar un poco en función de la expectativa que tiene el otro, la realidad que tiene el otro y las emociones que tiene el otro. No implica más que voluntad, ¿me explico? Así que bueno, ese fue uno de los momentos que más me marcó en mi carrera y que además me sirvió para aprender y poder seguir desarrollando estas habilidades blandas, y tratar de explicarlas justamente con ejemplos como este, ¿no? Qué lindo ejemplo este que diste. Ahora, ¿se Ujú. puede medir la empatía en cuanto a el impacto que puede generar una empresa? Yo creo que sí. A ver, como toda habilidad blanda y lo que hacemos mucho en recursos humanos, es difícil de medir técnicamente. Vos podés definir KPIs, ¿no? Eh, que como consecuencia de varias acciones te den un diagnóstico. Pero para ser concreto con tu pregunta, creo que sí se puede medir, así como medimos la cultura. Yo creo que el nivel de empatía en las organizaciones es parte de la cultura de la organización. Y creo que se puede medir a través de herramientas indirectas, no directas, ¿no? La encuesta de clima, el nivel de rotación, pero ¿qué tiene que haber para que las herramientas blandas sean medibles de manera consistente? Tiene que haber diálogo. Es decir, Claro. a mí un KPI en recursos humanos no me sirve de nada aislado. Me sirve puesto en un contexto y dialogando con la organización para entender e interpretar lo que la organización quiere decir, ¿no es cierto? Claro. Así que concretamente sí, pero no técnicamente, no directamente, sino indirectamente, así como se mide la cultura. Exacto. La inteligencia emocional, que también junto con la empatía está dentro de lo que llamamos un poco el liderazgo humano, ¿no? Para mí es un diferenciador muy importante hoy por hoy en los líderes. ¿Cómo ves vos esto de la inteligencia emocional y cómo la formación en esta competencia es clave para un líder de hoy, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Es clave para los líderes de hoy, es clave para los profesionales de hoy, es clave para los jóvenes profesionales de hoy. La inteligencia emocional, en mi opinión, es todo. Desde la inteligencia emocional se desprende la resiliencia, la capacidad de ser empáticos, se desprenden un montón de cosas. Yo creo que es uno de los activos más importantes que todo profesional, en realidad que toda persona tiene que tener. Inclusive, Nati, para relacionarnos con nuestros hijos, ¿sí? Total. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Para controlar nuestro enojo, para transformar el miedo en desafío. Yo creo que es la materia en la cual nunca vamos a estar totalmente listos y siempre vamos a tener la oportunidad de mejorar. Absolutamente. A mí me gusta decir que primero uno tiene que desarrollar ciertas habilidades en uno mismo, porque en cuanto las tenga disponibles en uno mismo, las va a tener disponible para los otros. Es decir, si yo no soy empática conmigo misma, no va a estar disponible para el otro, porque uno no da lo que no tiene, Es ¿no? verdad. ¿Cómo pensás en esto que yo lo relaciono mucho con el autoliderazgo? Hoy es esencial que un líder se forme, digamos, pensando primero, mirando hacia adentro para impactar hacia afuera. Me gustaría saber tu mirada respecto de esto. Yo coincido, creo que para liderar a otros hay que liderarse a uno mismo, ¿no es cierto? Pero también hay que aceptarse como uno es y aceptar que uno no siempre va a hacer las cosas bien. Vivimos tratando de desarrollar soluciones agile, vivimos con muchos eslogan y con muchas teorías que sabemos que a la hora de la práctica no se pueden implementar de manera perfecta. Por eso hay que aceptarnos en nuestra imperfección, Total. pero no por eso bajar los brazos para saber que podemos hacer las cosas un poco mejor, ¿no es cierto? A mí me parece que conocerse a uno mismo es fundamental, pero sobre todo aceptarse a uno mismo, ¿no es cierto? Porque en definitiva no somos perfectos, no lo vamos a hacer nunca, pero teniendo claro dónde estamos y a dónde queremos llegar y siendo realistas, tenemos la suerte, muchos de nosotros, de tener la posibilidad de trabajar en ello, ¿no? Y si trabajamos en ello, bueno, vamos a estar más cerca de ese lugar que anhelamos, al cual anhelamos llegar.
Hagamos lo que hagamos, siendo voluntarios, siendo ejecutivos, agentes de bolsa o trabajando en recursos humanos. Creo que esos temas de conocerse uno mismo, de aceptarse, son fundamentales para poder relacionarse mejor con el contexto. Mm. Me imagino que crisis, quizás, bueno, en tantos recorridos que tuviste como líder, me imagino que las crisis son muy desafiantes desde el punto de vista humano, ¿no? Em, ¿Qué cosas el líder debe hacer en el medio de una crisis? ¿Qué no debe perder? ¿Qué tiene que conservar? ¿Qué tiene que, ¿no? ¿Qué tiene que cuidar? Estamos Bueno, hablando que la crisis genera mucha presión, ¿no? claro. Entonces ahí se pueden disparar ciertas cosas. ¿Qué sugerirías vos a través de las crisis que seguramente hayas atravesado en las compañías en las que estuviste? Bueno, ¿qué debería hacer ese líder? Yo creo que obviamente podríamos hablar horas de esto, pero yo comparto lo que primero me viene a la cabeza. Y lo primero que me viene a la cabeza es el control, ¿no? Ok. Autocontrol. Es decir, hay mucho para hablar de liderazgo. Es fácil hablar, es difícil ejecutar, ¿no? Pero sobre todo el control. Es decir, en una época de crisis, la gente espera de su líder justamente eso, ¿no? Que esté controlado, que pueda organizarlos, que esté abierto, que sea genuino. Abierto, digo, a la opinión de los demás, que sea genuino, pero además, más allá de lo que espera el resto, que creo que estar en control es lo primero, te voy a decir lo que a mí me parece, y te voy a dar con un ejemplo que aprendí, ¿no? Yo lo que esperaría, ¿no? De los líderes que trabajan conmigo es que tenga la capacidad de adaptarse a la situación, o sea, liderazgo situacional. Y a veces pensamos, bueno, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Y el coaching, el peor es el directivo, el autocrático. No, depende. Yo me acuerdo, fui una vez una semana a estudiar inglés a Estados Unidos, ¿no? Y estaba en clases y hablaba muy mal, ahora también, pero bueno, en su momento peor. No, no, viste que... Y me acuerdo que sonaron las alarmas de incendio. Y acá en Argentina, cuando suena una alarma, ¿qué hacemos? Esperamos que pare, no hacemos nada, no reaccionamos. En Estados Unidos, sí, se lo toman en serio, tienen un protocolo. Y me acuerdo que vino el asistente del piso, me habló, y yo la miraba como diciendo, ¿qué me quiere decir? Y como me vio la cara, la chica agarró mi mochila y mi buzo y salió corriendo. ¿Qué hice yo? Corrí atrás de ella. Eso es liderazgo autocrático, directivo. No tuvo tiempo de explicarme que sonaba una alarma y que era verdad que teníamos que salir. Nada, lideró, yo salí corriendo atrás de ella. Con lo cual, ahí tenés un ejemplo de cómo todo tipo de liderazgo funciona y que lo ejerció un asistente, ¿no? La gerente general del instituto. Así que creo que, siendo concreto y resumiendo, me parece que las personas esperan ver a alguien, justamente un líder, por eso ese líder tiene que estar en control, ¿no? Y por otro lado, lo que yo creo que debemos hacer, los que ejercemos algún rol de liderazgo, es saber leer la situación, saber adaptarnos para poder ejercer ese espacio que nos dan. De manera genuina, ¿no? Siempre. Siempre. Qué bueno el ejemplo, ¿no? Sí, última pregunta, Ale, que me quedaría hablando muchísimo tiempo más. Si tuvieras que definir en una frase, ¿no? ¿Cuál sería el liderazgo del futuro? De cara a todo esto que vimos, la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cuál sería ese liderazgo que realmente esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo te voy a ser absolutamente honesto, tengo más preguntas que respuestas en este ámbito y me siento orgulloso de tenerlas. Te voy a decir el liderazgo que yo quiero, no el que yo creo, porque tengo muchas dudas. El que yo quiero es que sea humano. Yo quiero que tengamos la capacidad de desarrollar un futuro mejor para todos y a veces me da pena no verlo, ¿no? Creo que tenemos la chance, creo que la tecnología nos puede ayudar un montón, pero siempre y cuando la usemos para tener un mundo mejor. Entonces, ¿qué quiero? Un liderazgo humano. Quiero que los líderes trabajen para hacer un mundo mejor, no perfecto, mejor. Y a veces tengo miedo de que no suceda, que nos concentremos demasiado en la tecnología y que, bueno, tratemos de sacar la productividad o la ventaja que la tecnología nos da y que, bueno, el futuro sea menos inclusivo. Yo quiero un futuro más inclusivo y creo que puede ser hecho siempre y cuando los líderes se formen para ser más inteligentes, para vivir mejor. En el fondo de eso se trata, ¿no? De vivir mejor, de ser felices, y creo que lo peor que podemos ser es egoístas, ¿no? Y conformarnos por ahí con el pequeño éxito que podemos lograr nosotros. Creo que tenemos como líderes que compartir eso y tratar de hacer que la sociedad, las empresas, los pequeños espacios donde interactuemos sean mejor y más productivos para todos. Yo creo que eso
es viable, creo que la tecnología puede ayudar, pero siempre y cuando formemos los que ya somos más grandes, o las universidades, o las personas que realmente tienen poder y liderazgo sobre la sociedad, personas que quieran de verdad un futuro más humano, ¿no? Así que eso es lo que quiero. No sé si va a suceder, pero me Sí. encantaría que suceda. Qué bueno, Ale, un cierre maravilloso porque, bueno, quiero agradecerte haber estado en este episodio. Como dije antes, me pasaría más tiempo conversando con vos, pero agradecerte especialmente todo esto que trajiste, conocimientos, experiencias, todo tu recorrido. Te conozco y sé que lo que comentaste es muy genuino, muy sentido. Sé que sembró semillas de inspiración y motivación para todos los que te van a escuchar. Así que gracias, un honor tenerte acá y bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, un gusto enorme. Ojalá sirva y bueno, éxitos con estos Bueno, podcasts. Están muy buenos. muchas Gracias. gracias. Placer. 3 ideas para desarrollar la empatía como líder. Usar la empatía como una estrategia. Los equipos bien comprendidos trabajan mejor y logran más resultados. Escuchar para entender, no solo para responder. La calidad del liderazgo es igual a la calidad de las preguntas. Entrenar la empatía todos los días. La empatía no es un interruptor, sino que es un músculo. Practicala antes de necesitarla. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de la nueva era del liderazgo. Si sentís que querés compartir este material porque le puede resultar útil a alguien, podés hacerlo, si no también podés consultar mis redes para más información. Nos vemos en la próxima.